Gracias. Bueno, Mar, quiero comentarte que a partir de enero de este año iniciamos con este programa que se llama Conoce el quehacer de tu colegio. Es un programa que lo venimos realizando con el ánimo de mantener una comunicación permanente con la membresía del colegio y estar informando lo que hacemos y lo que pensamos hacer en un futuro, ¿correcto? Así es. De parte de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor, ¿verdad? Queremos hacerte este pequeño obsequio, ¿verdad? Valoroso para nosotros en cuanto que este programa representa mucho para la Junta Directiva actual y para el Tribunal de Honor, ¿verdad? Una tacita muy bonita. Te va a pasar la mía, que después no lo vamos a poder guardar porque nunca queda igual, ¿verdad? Pero con mucho cariño te lo hacemos entrega, ¿verdad? Aquí vamos a institucionalizar eso, presidente, que el invitado que venga le damos la tacita. Vamos a tener gorras del programa. Gorras también. Es importante este programa del quehacer de tu colegio, porque a través de este programa estamos informando a la membresía. Antes no teníamos, informábamos a veces de forma informal, valga la redundancia, ¿no? Ahora formalmente estamos haciendo cada mes un programa y desarrollamos algún tema rápido e informamos las novedades, las noticias y lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en el siguiente periodo, pues mensual. Sí, es importante. Llevamos 2 programas y ahora en marzo tenemos ya un tercero. Así es. Hemos tenido, ¿verdad?, la concurrencia de bastantes personas que tienen interés, ¿verdad?, en saber qué pasa con nuestro colegio. Solamente también dar la bienvenida a los miembros del Tribunal de Honor y de la Junta Directiva que estén viendo el programa. Gracias por acompañarnos y gracias a todos los amigos y colegas también que están con nosotros. Adelante, Omar. Bueno, buenas tardes. Un placer estar nuevamente con ustedes. Es un honor para mí estar aquí a la par de ilustre compañero, amigo, compañero de clase, de maestría, buen amigo Ricardo Illescas, con mi gran amigo y viejo amigo, no por viejo, sino porque la amistad es de hace mucho tiempo, Federico Marenco, ¿ah? un reconocido auditor y reconocido contador público. Bueno, estimados, están conectados, Dios me los bendiga, un placer estar con ustedes. Vamos a esta tarde a hacer un conversatorio bonito aquí con el apoyo de Ricardo y el apoyo, nos va a estar apoyando aquí en un tiempo el licenciado Federico Marenco. El tema es control interno con enfoque de riesgo. En este tema, Ricardo, yo te podría decir que es tan amplio que podríamos solamente con la primera diapositiva, con el título, pasar toda la tarde, ¿verdad? Pero vamos a tratar de desmenuzar un poco este tema de control interno con enfoque de riesgo. ¿Por qué con enfoque de riesgo? Hay que tener en cuenta 2 cosas. Una cosa es tener un enfoque de riesgo y otra cosa es hacer algo basado en riesgo. Parece lo mismo, pero en la práctica tiene sus particularidades, ¿verdad? Entonces, con enfoque de riesgo voy a darle mucha importancia. Voy a ver para ese lado. Voy a enfocarme en ese lado de riesgo. Cuando yo digo voy a hacerlo en base a riesgo, es que toda la base, todo mi diseño, toda la estructuración del control interno, la voy a basar en riesgo. Obviamente que si está basada en riesgo, tiene enfoque de riesgo. Solo para hacer un poquito énfasis en eso. Son muy similares a hablar de enfoque o hablar basado en, pero sí, ya en la práctica hay cierta
cierta diferencia. Y eso lo vamos a ver ahorita, lo vamos a poder identificar más fácilmente ahora que hablemos precisamente de enfoque de riesgo. Bueno, yo creo que hay como una tendencia, ¿no? Nosotros hemos visto cómo ahora la norma internacional de control de la calidad pasó a norma internacional de gestión de la calidad y agregó dentro de los componentes, antes eran 6, ahora son 8, agregó el enfoque De riesgo. de riesgo, exacto, y pienso que eso ha influido mucho la ISO 30000-2018, ¿no? Que ha cambiado, aunque antes hablábamos de riesgo, ¿verdad? Pienso que ahora se ha metido más un poco, ¿verdad? Lo que es la ISO. Depende de dónde lo vemos, ¿verdad? También, pero pues, lo expreso desde mi conocimiento, ¿verdad? Y mi sapiencia. Adelante, Omar. Ok. Espérame, solo, disculpa, ¿puedes subir un poco, porque nos tapan las letras ahí? Perdón. Gracias. Ok, perfecto. Gracias. Vamos a hablar, no podemos hablar de control sin hablar de costo, porque costo en sí es un modelo y además de ser modelo, es una metodología de control interno. O sea, cumple con los dos, con las dos definiciones, tanto un modelo como una metodología. Obviamente tenemos dos COSO, ¿verdad? El COSO 1 o COSO control interno y COSO 2 ERM, que es Enterprise Risk Management, que es la administración del riesgo empresarial. Ambos han sido mejorados, uno en el 2013 y el otro en el 2017. En el 2013, COSO 1, que es control interno, meramente control interno, tenía 5 componentes y le agregaron 17 principios. 3, 4 y 4 principios a cada uno de los componentes, de los 5 componentes. COSO ERM en el 2017 le incluyeron 20 principios. Antes hablábamos de 8 componentes de COSO 2 ERM, ahora hablamos de 5 componentes con 20 principios. O sea, en este corto tiempo no podemos meternos a cada uno de los componentes con sus principios, pero vamos a tratar de abarcar algunos aspectos importantes de este tema de los principios. Si no lo entiendo, creo que el colegio, Claudio, en los próximos semanas o no sé si en los próximos meses, creo que se va a sacar un seminario sobre control interno basado en riesgo y posterior creo que se está pensando también en hacer un diplomado. Porque este tema de control interno no se salva a nadie. O sea, no existe ni muy pequeña que sea la empresa, ni por muy grande, no hay, Federico. No hay nadie que se escape de esto. ¿Ah? Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Esto es como que alguien se escape de llorar. Siempre uno llora por algo. ¿Ah? Correcto. Lo deben decir, o sea, al doctor de la política, para que es muy controlado. ¿Ah? Dice que no necesita llorar. Y ante la ausencia de un modelo, de un procedimiento de control interno en una empresa, sería un caos si no existiera el control interno, ¿verdad? ¿Para dónde? ¿Cómo sería para corregir las diferentes situaciones que se presentan? No sé, si no tienen un norte. Pues hay empresas, Federico, que carecen de una estructuración formal. Bueno, formal. De control interno. ¿Ah? Tienen algunos controles, incluso el hecho de que tengan vigilancia en la entrada ya es un control. Sí. El hecho de que haya una recepcionista y que no te deje pasar sin antes anunciarte ya existe un control. El hecho de que tengan contabilidad, pues ya tienen otro control. Y el hecho de que la contabilidad haga conciliaciones, pues ya tienen un control también sobre el efectivo. Entonces, de alguna u otra manera, siempre está presente el control, aunque decía, no, a veces no de manera formal. Y hacia ahí es donde vamos esta tarde. Pero espérame, que te quiero decir algo. Me decís que me ves dudando. Vos sabés que el avance del pensamiento es la duda.
Si usted no duda, maestro, se quedó estancado, oye, porque hay que dudar. ¿Quién decía así? Pues yo no soy muy filósofo. René Descartes, ¿verdad? René Descartes es dudo, luego existo. Pienso, ¿no? Sí, okay. Ok, adelante, hermano. Déjame que ahí agarren su tacita de café, ¿verdad? Saboreen, que estamos aquí conversando con Omar Lauren, amigo de años, como él dice, yo lo molesto mucho, pero él siempre me aguanta. Tiene paciencia conmigo. Sí, Adelante, sí, Omar. siempre. Ok, entonces, coso, para quien dice, ¿qué coso es esa cosa? Ah, esa cosa no es porque a alguien se le ocurre ponerle coso. De paso, ya que estamos en esta plática, cuando yo miré la serie, disculpen lo que están, esto un rápido comercial, Pablo Escobar, el patrón del mal. Ajá. Entonces no hay qué nombre ponerle a los paquetes de cocaína. Y dice, ¿qué cosa es esto? Entonces le pusieron coso. Pero no tiene que ver nada. O sea, ya Pablo Escobar había inventado el coso antes que con esto. Bueno, es una anécdota, ¿verdad? Ay, gracias. Como la anécdota que en algún momento contamos de la auditoría forense. Entonces, coso dice lo siguiente. Debido a temas relacionados con fraude, en 1985 se conforma COSO. ¿Qué significa COSO? Mi pronunciación en inglés no será muy buena, así que dice que es el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treatwise. ¿Ok? Entonces la C es comité, la O es OFF, la otra S es Sparring o Organization, y finalmente la última O de Comisión Truwan. Entonces, al final, COSO es Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Truwan. Es una iniciativa conjunta para combatir el fraude empresarial. Solo estoy mencionando esto para que los colegas que pues no manejan esto, ahí en el internet lo pueden encontrar también. Ahí no pasa nada, ¿no? Entonces, dice que fue establecida en los Estados Unidos por 5 organizaciones del sector privado. Quiero aclarar, COSO, si bien es cierto, es el que más conocemos en Latinoamérica, no es el único, ¿verdad? En Canadá utilizan COCO, si no me equivoco, en Reino Unido utilizan, creo que se llama Carberry, y así creo que en Australia utilizan otro, pero bueno, el que nos corresponde y es el que utilizamos nosotros en Latinoamérica, COSO. Entonces, estas organizaciones del sector privado, el Instituto de Contadores Públicos, la Asociación Americana de Contadores, el Instituto de Auditores Internos, correcto, y el International, el Financial Executive International, ¿cómo se traduce ahí? ¿Verdad? Entonces, estas 5 organizaciones dedicadas a orientar a la gerencia ejecutiva y entidades gubernamentales en aspectos relevantes del gobierno organizacional, ética comercial, control interno, gestión de riesgo comercial, fraude e informe financiero, fueron los que se unieron, por eso dice que es el Comité de Organizaciones Patrocinadoras, y patrocinaron este modelo COSO. COSO ha establecido un modelo de control interno, dice, común contra el cual las empresas y organizaciones pueden evaluar sus sistemas de control, al que usualmente llamamos marco de control interno COSO. Hasta ahí, no más lectura, no más. Vamos a la carnita, ¿verdad? Esto es una introducción para los que están pensando en qué cosa ya. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Dice el marco de control interno, de acuerdo a COSO, ¿qué es control interno? Aquí nos vamos a detener ya. Aquí entramos en lo bonito. Primero, el tema que nos ocupa dice que es control interno con enfoque de riesgo.
Entonces, vamos a entender primero que el control interno no es responsabilidad ni del auditor interno, ni del auditor externo, ni de un ente exterior. Es responsabilidad meramente de la dirección, de la administración. Ellos son los responsables del control interno. Mas, sin embargo, tiene en el fondo, Ricardo, son los que deben de ejercer el control interno. La respuesta es sencilla. Todos. Al final, todos tenemos que ejercer control interno. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la administración? La responsabilidad de ellos radica en el diseño y la estructuración adecuada del control interno. Y ojo con la palabra adecuada y ojo con la palabra razonable, que de eso vamos a hablar ahora. Todavía no entramos al enfoque de riesgo. Ya vamos. Vamos a ver el concepto, vamos a descomponer el concepto de control interno de acuerdo al marco de control interno COSO. Dice que es un proceso. Entonces, el control interno no es una cosa, no es un manual, no es una política, es un proceso efectuado ¿por quién? Por el Consejo de la Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad. Ahí donde dice, y el resto del personal de una entidad, ahí es donde entramos todos. Ahí todo el mundo tiene que hacer control. La siguiente palabra que sigue en la definición de control interno, del marco de control interno de acuerdo a COSO, es diseñado para proporcionar una seguridad razonable. A ver, dice diseñado para proporcionar una seguridad razonable. Vamos a leer toda la línea. Con miras a la realización de objetivos en la siguiente categoría. Ahí paremos. ¿Por qué dice Ricardo diseñado? Porque el control interno necesita un diseño. Y ahora viene lo bonito del tema. Muchas empresas tienen problemas de control interno y piensan que el problema es el sistema. Piensan que el problema son las personas. Piensan que el problema es la falta de capacidad de alguien. Piensan a veces que el problema es que no están haciendo el control o no están haciendo caso al control. Y yo en lo particular, en la mayoría de veces, Ricardo, más del 50% de veces que he evaluado el control interno en las empresas, el principal problema es el diseño del control interno. Voy y lo explico. Pasa a una institución, sea del gobierno o una institución privada, y te dan un formato a llenar. Federico, un formato que tienen 3 años de tenerlo y no lo han modificado y no lo han actualizado. Y muchas veces el formato todavía tiene, por decir algo, dice Córdoba Oro. Inmediatamente me puse, Córdoba Oro, pasó hace tiempo, pero no han cambiado el formato. Y puedo seguir diciéndote, por ejemplo, dice el formato, incluya, por decir algo, la ley de concertación tributaria. Y te dice, bueno, ya hay una nueva ley de concertación tributaria y ha cambiado ciertos aspectos de la ley. ¿Verdad? Entonces hay... No, dale, adelante. Sí, hay algunos aspectos que han cambiado de la ley, pero el formato sigue haciendo mención al artículo X de la ley de concertación o la nueva ley de concertación tributaria y no lo han modificado. Y así sucesivamente. Es más, me he encontrado con formatos que originalmente era para que pusiera la cantidad en dólares y tenía el signo de dólar. Entonces alguien viene, tacha
con un marcador negro el signo de dólar Con el y Córdoba. le ponen a mano Córdoba. Puedo continuar con este Ese es un tema. control obsoleto. Claro, el diseño como Se tal volvió obsoleto. se volvió obsoleto. Que todavía sirve, sí, porque pone el nombre, pone el apellido, pone el número de cédula. Correcto, pero ya hay muchas cosas de ese diseño que no funcionan. Pero bueno, vamos a ir a algo todavía más complicado. Me he encontrado con empresas que como carecen de un documento. Hace poco estoy haciéndole un trabajo a una empresa ahí que tienen un documento que es para inspección técnica. Pero como no tienen un documento para recepcionar vehículos cuando los vehículos entran, entonces el documento de inspección técnica lo usan para recibir vehículos. Y como no tienen un documento para entregar el vehículo, la inspección técnica la utilizan para entregar el vehículo. Y como no tienen un documento para los pedidos a la bodega, utilizan el documento de inspección técnica para los pedidos a la bodega. Entonces, Bueno, te voy a decir algo. Decía un amigo mío, no, voy a decir algo feo, pues. Ah, Pero decía un amigo mío, mira, Ricardo decía, es mejor tener una mula recta, no tener mula. No estoy diciendo, pero tienen algo todavía, lo que les hace falta, entonces la dinámica de revisar periódicamente los controles. ¿O no? Eso es lo que queremos decir, ¿o no? claro, es que, a ver, No te enojes, si solo te estoy diciendo. a ver, para los que están conectados, Ok. Dejar de hacer un comercial. Saludos hasta León, a don Rodolfo, a Gretchen, que nos están viendo allá. Este hombre lo vamos a poner aquí que va a salir corriendo. Los certificados son para nuestra membresía, nada más, ¿verdad? El público en general que no es miembro del colegio, ¿verdad? El beneficio que le damos es poder estar presente en esta charla y no cobrarle, ¿verdad? O no cobrarle, pues esta es una charla gratuita, pero es para la membresía. Sean bienvenidos, además, los que no son miembros del colegio. Sin embargo, ahí estaban escribiendo en el chat si pueden recibir certificado. La respuesta es que no, ¿verdad? Porque ese es un beneficio que es propio de la membresía. Después de esos comerciales, hermano, porque aquí hay comerciales. ¿Vos crees que no hay comerciales? Hay comerciales en estos programas. Adelante. mira, hacer los comerciales, solo una cosita. Okay. No me cortes el hilo. Dale. Porque la idea viene Y se va. Okay. Entonces ahora me quedo con un certificado. Revisar los controles, te decía. Ok. Entonces, para los que están conectados, es importante que mencionen es importante que ustedes mencionen esto a sus jefes o a la gente que está encargada del control interno, que le mencionen que los controles internos, igual que un vehículo, necesita mantenimiento. La llamo, jefa. Necesita mantenimiento. Entonces, los controles internos, el diseño necesita mantenimiento. Voy a explicar, a mí me encanta esto, Ricardo, porque tanto vos como Federico conocen algo de mi trayectoria. Yo he sido auditor externo, auditor interno, manejo temas de riesgo, manejo temas de auditoría forense, me encanta el control, también tengo algunas certificaciones de gestión de riesgo. Entonces, todo esto yo lo traigo a colación cuando te estoy hablando del control interno. Y me emociono por lo siguiente. Un control interno mal diseñado es lo mismo que vos te montes en un carro que tiene 3 meses estacionado, no lo han revisado, te costó que te encendiera y te atreviste a irte de Managua a Chinandega en ese vehículo. Las probabilidades te va a quedar en el camino, de que te vas a quedar en el camino es así. Mira, pero hay algo importante acá que me llama la atención a mí en tu lámina, ¿verdad? Menciona 2 indicadores, efectividad y eficiencia en las operaciones. Me llama la atención que no incluya economía.
¿verdad? Es una cosa raro porque normalmente el aspecto gerencial involucra los tres indicadores. Es un comentario, ¿verdad? Sí. No quiere decir que esté mal. Sí, realmente no es. Todavía no es. Todavía Bluefield, ahí nos están viendo de Bluefield, mi amigo ahí que siempre anda con nosotros, siempre nos ve. La confiabilidad en la información financiera. Ahí estamos escribiendo un artículo ahora que tiene que ver con contabilidad creativa, ¿verdad? Que distorsiona un poco el concepto de confiabilidad, pero ¿cómo era entendido antes el control interno? Eran los tres elementos del control interno, ¿no? Los procesos, los registros contables y las personas. Eran tres elementos del control interno, ¿cómo le dicen? Tradicional. Tradicional. Es decir, aquí cambia el elemento y se le da un vuelco de viaje a ese concepto de control interno. Con lo que estás diciendo, ¿no? Lo que me puedo decir es que si decimos que ahora es de todo, porque antes se pensaba que el control interno era nada más del contador. Ojalá o del fuera área eso. contable. Y muchas empresas siguen pensando, Federico, que cuando llega un auditor interno, el auditor interno es responsable del control. Y cuando llega el auditor externo, es el auditor externo. O sea, es increíble que todavía en medio siglo XXI hay gente que piense que el control interno es responsabilidad del auditor interno o el externo. Ok, yo quiero enfocar un poco esto, vale la aclaración, en el enfoque de riesgo. Porque algún colega, muchos de los que están conectados son colegas nuestros que tienen mucha experiencia y dirán, Omar, estamos esperando que nos hables del enfoque de riesgo. Y ahí voy. Ya vamos, Ok. sí, con calma. Con el enfoque de riesgo. ¿Cuál es la condición para hablar de control interno con enfoque de riesgo? La respuesta es simple. Que yo diseñe mi control interno de acuerdo a los riesgos más, ayúdenme, Relevante o crítico. más crítico. Más crítico, ayúdenme porque no hay más crítico, crítico. De acuerdo a los riesgos críticos. Que yo diseñe mi control interno pensando en aquellos riesgos a los cuales está expuesto la institución y que son más factibles que se materialicen. Lo voy a llevar al español simple y sencillo. Yo voy a diseñar controles internos para mitigar los riesgos más importantes de la empresa. Entonces, yo voy a diseñar mi control interno con ese enfoque de riesgo. Ahora lo vamos, ¿cómo es eso en la práctica? Lo vamos a analizar. Si yo vendo, escucha bien, algo simple, si yo vendo queso, ¿verdad? Está caro el queso ya abajo de Está claro, yo creo que está un poquito caro. Si yo vendo queso o vendo cuajadas, yo debo tener un control de mi inventario de queso y cuajada. Entonces alguien dirá, pero espérame. ¿Cuál es el inventario que voy a tener? ¿Cuál es mi punto de reorden? O sea, cuando hablo de punto de reorden es cada cuánto voy a reponer mi inventario. Entonces de pronto viene alguien y dice, bueno, yo lo que vendo son 2 quintales de queso diario. Me lo llevan a la mañana y lo vendo en el día. Ese es un riesgo bajo. ¿Cuál es el riesgo? Pero ¿Qué puede salir mal? para el que compra 2 quintales y lo vende en el día, su riesgo es, pero cuando viene alguien y dice, yo vendo 100 quintales, a veces se van los 100, a veces se van 70, a veces se van 80. Entonces yo necesito un control para los 30 que me queden. Así es. Porque eso es crítico para mi negocio, porque ese es el giro de mi negocio. Entonces, ¿qué se le ocurre a usted, doctor? Lo primero que haría con esos 30 quintales de queso, ¿qué control le pondría usted? Un control enfocado en el riesgo del queso. No estamos hablando de la entrada del queso, que bajó el camión, de que si se robaron un quintal o no, que si viene el quintal menos del quintal, que si la gente me está mandando en vez de 100 libras 90, todos esos controles los podemos poner, ¿verdad? A la hora que llegue el camión, el retiro que sea efectivo, el pago que sea efectivo y tal. Pero yo necesito un control para las 30
quintales. ¿Qué se me ocurre como control? Para ese riesgo, que es el core del negocio. Bueno, te voy a decir algo. Yo fui militar y en el ejército fui administrador de una región militar y teníamos ese problema del queso. Entonces teníamos unos cuartos fríos. Para comenzar teníamos cuartos fríos, porque si no tenés mermas grandes en el queso. Además de los patógenos, los agentes patógenos que se te pueden contaminar el queso. Cuando lo mandas a las unidades que pasaron 2 o 3 días ya van como gusanos. El queso es rápido de gusanarse. Es perecedero. Es un perecedero, altamente perecedero. Pues no sé, ¿verdad? Para manejar 100 quintales de queso no es cosa fácil. Te comenzaría porque debo de tener un cuarto frío para guardarlo. Usted ya dio la respuesta. Y un candado. Y un cuarto frío, ¿verdad? Bueno, usted dio la respuesta, doctor. Por algo usted... ¿Me va a probar o no? Por algo usted ¿Me va a probar o no? Entonces, Ok. Danos tu comentario ahora del queso. claro, un control clave para mi mayor riesgo de mi negocio, que es el queso, es tener un cuarto frío, eficiente, para las 30 o las 20 quintales que todos los días se me van quedando. ¿Sí? Entonces, ahora, si el cuarto frío, ojo, si el cuarto frío es mi control para que el queso no se me dañe, le agarre gusano, tal y tal, como bien lo mencionaba Ricardo, entonces quiere decir que si yo me enfoco en el riesgo de que yo puedo perder ese queso, y ese es mi riesgo más importante para el giro de mi negocio, entonces, todo lo que yo haga para mantener ese cuarto frío al 100, como dice, con un buen mantenimiento, siempre esté helando, que tenga el mantenimiento adecuado de ese cuarto frío, todo eso vienen a ser controles enfocados en riesgo. Fíjate que, bueno, voy a poner un ejemplo no tan grande, porque me fuiste allá, me fui a cambiarle el aceite al carro y ahí llegó un señor que andaba vendiendo cuajada de guaco. Él agarra un bus, fíjate, sale como a las 4 de la mañana. De guaco. De guaco, sí, pero del campo, ¿no? Y viene a Managua y vende cuajada, queso y guirila. Pero donde él vive, que creo que es de San José de los Remates para adentro, solamente hay un bus. O sea, y ese bus sale a las 3 de la tarde. Bueno. La venta la tiene que tener hecha. Antes de las 3 él tiene que estar allá porque si no el bus lo deja. Y te vende cuajada fresca, dice él, bien rica y todo. Pero fíjate que esa cuajada fresca al siguiente día parece piedra. Si yo te doy con ella, te rajo la cabeza. O sea, es válido. Okay. Anécdota, hombre, ¿por qué no te pongas así tan serio? No te pongas ahí. Mira, alguien decía ahí que tenemos problemas de sonido. ¿Cómo está el sonido, Roque? ¿Estamos bien con el sonido? ¿Se escucha bien? Se ve el audio, dice. Se ve el audio. ¿Qué pasa? ¿Cómo se mitiga el Parker? Tiro cuando, no sé qué dice ahí. Ya a mí los asuntos de la ahí está, de la belierancia se me olvidaron. Allá Noel, allá está Noel. Ahí tenemos un café pero pendiente. Sí, mejor. ¿Cómo se llevan los Parker ahí? No, déjalo ahí, pon ahí algunas preguntas ahí para que Omar vaya respondiéndolas y podamos interactuar con el público. El pregunta y respuesta dice que hay 3. Que lo impartamos como diplomado, ¿viste? Esto de control interno, gracias a Jimmy Alvarado, profesor Jimmy Alvarado del UNAM. Walter dice, el control interno se aplica también para los soportes de los comprobantes. Si es así, ¿qué control se aplicaría para gastos o soportes del cual lo que haga en una factura comercial informal para que sea aceptada financieramente y para que sea aceptada de forma fiscal y no sea catalogada como no deducible? La respuesta quieres darle, hermano, sobre la pólvora que se humedece, ¿cómo se mitiga, hermano? Una vez se me mojó, bueno, se me mojó varias veces, la verdad. Busque cómo salir corriendo y no se mete en un enfrentamiento en ese momento, que se va a llevar la trampa.
Ok. Con respecto a las facturas comerciales, la factura para que sean deducibles de impuestos tiene que cumplir ciertas características que ya están establecidas por la ley, ¿verdad? Una factura comercial que no tiene el logo, que no tiene pie de imprenta, que no tiene numeración, que no, o aunque tenga numeración, pero dice comercial, no va a ser aceptada por el fisco. por el fisco. Entonces ahí no, como decía un amigo mío venezolano, no te vistas que no vas. O sea, no hay manera que te acepten una factura. Inclusive cuando vos sos cuota fija y das a hacer factura, la factura igual tiene que tener pie de imprenta, tiene que tener el nombre del representante o la institución como tal que está bajo el régimen de cuota fija, y esa factura es aceptada. Más, pues porque esa factura puede no llevar IVA perfectamente porque es de cuota fija, pero la factura como tal tiene que tener las características que corresponden. La factura comercial definitivamente no es. Hay que mandarla a lo no deducible. Hay que mandarla al gasto no deducible. Al no deducible. De hecho. Y debería, la política debería de ser de no aceptarla, ¿verdad? Porque las políticas son parte de los controles. Bueno, hay empresas, Ricardo, que por su naturaleza o por el lugar donde están ubicadas o por el tipo de negocio que hacen, etcétera, etcétera, a veces se ven obligadas a tener que aceptar facturas comerciales. Pero ya ellos de antemano tienen que saber que esas facturas tienen que ser consideradas como gastos no deducibles. Lo que bien decía Ricardo, Sí. ¿verdad? Pues para que lo manejen. Sí, déjame solo contestar allá a alguien que está diciendo ahí de habilitar el llenado del formulario. Eso no lo podemos hacer desde el celular, Roque, disculpa. Desde cualquier dispositivo se puede hacer. Mire, esta cuestión de la virtualidad hay que evaluarnos todos, no solamente se evalúa el que está del otro lado. A veces pueden ser fallas, sí, en la virtualidad vos no sabés si es el emisor o es el receptor o si en el camino algo se queda, ¿verdad? Lo que le sugiero, amigo, es que busque un lacto para que lo pueda llenar si le está dando problemas a su celular. Si no mal recuerdo, igual le sucedió el martes que tuvimos en la charla con la profesora Heidi, ¿verdad? Me parece que es la misma persona. Le pido que revise, por favor, porque la mayoría de los miembros en la charla anterior que tuvimos 171, 167 lo pudieron hacer, lo cual quiere decir, ¿verdad?, de que hay algo también que hay que revisarse, no solamente del emisor, sino del receptor. Dice Michael, ¿qué pasa si la factura es de inventario? es inventario o no sé qué decía lo demás? Ponlo, por favor, Es inventario, para no, atender ¿qué decía? Es inventario. ¿Qué pasa si la factura de inventario es inventario como gasto o como gasto no deducible? Sí, ya les decíamos que la factura tiene que ser considerada como gasto no deducible. En el caso de que yo compro una factura, obtengo una factura, es un problema que una factura comercial por inventario. Exacto, es un problema porque te puede revisar el fisco y entonces todos los costos relacionados con ese inventario no van a ser aceptados. No, y se me ocurre, ¿verdad? Así en caliente, que te podrías tener un problema incluso de origen de la mercadería en términos de si es contrabando aduanero. ¿Cómo vas a tener un inventario con una factura de centavos, con una factura comercial? A términos de aduana se debe de demostrar el origen de la mercancía. Me lo enseñaron allá cuando estudiábamos en el 85. Muy bien, muy bien. Queda bien, eso padre Matías. O sea que estudiamos juntos la maestría. Yo lo invité a que estudiáramos juntos el doctorado, pero no quiso, por más que le insistí, no quiso entrar al doctorado. Y me hubiera salido después que la tesis le hizo primero, porque él es machete.
Pensé que se le había olvidado, pero Suárez, amigo Marvin Suárez, saludos. Espérame, no lo muevas, por favor. En el caso de servicios profesionales que por ellos solamente emite un recibo, uy, nos vamos a meter a fiscal. Si ahí, Marvin, no quiero desatender un poco el tema. El tema es control interno. Con mucho gusto, en un conversatorio sobre aspectos fiscales, nos metemos a hablar de eso. Ok, por favor, hagamos las preguntas con relación al tema que es control interno con enfoque de riesgo. con enfoque de riesgo. Me gusta cómo vamos. Yo estoy presentando un artículo para la memoria Ah, sí. que es sobre pensamiento basado en riesgo. Y me he volado cualquier cantidad de texto investigando el tema, ¿verdad? Porque esto es una cuestión de investigar, pues vos lo has vivido, yo lo estoy investigando, cada quien lo ve desde su enfoque, ¿verdad? Pero eso no quita que no estemos manejando ahí un poquillo el tema. Adelante, Omar, no te quiero quitar el protagonismo, vos sos el invitado especial el día de hoy. Tranquilo, Ricardo lo tengo nervioso porque me habla y lo quedo viendo, pero es que lo veo bien guapo. Entonces, yo no tengo que pensar cómo hablo. Eso no era parte del programa. Bueno, vamos a continuar porque por la ¿verdad? lámina. Seguimos con la lámina. Esta lámina, ok. Nos disculpamos con los colegas, ¿verdad? Yo sé que se conectan en estos conversatorios porque quieren conocer un poco del tema. Antes de continuar, si quiero, bueno, aprovechando también para hacerle un poco de publicidad, creo que en estos días van a lanzar un seminario sobre control interno basado en riesgo y casualmente le cambiamos a basado en riesgo para que también abarque el enfoque de riesgo que estamos ahora mencionando. Es un diplomado. Y posible, posteriormente, este es un seminario. De 3 sesiones. 3 o 4 sesiones por ahí. Y posteriormente se está pensando en el diplomado. Rocker, son 3 o 4 sesiones, 4 sesiones del seminario. Entonces, bueno. Entonces, para los que hoy se queden con algunas cosas, yo, pues, de verdad, con todo el placer, si estamos en este seminario, que pronto lo van a anunciar, tengan su pregunta y también el de la factura, con mucho gusto, porque ya en un seminario, pues yo puedo darme el lujo de tomarme 5 o 10 minutos para ver su caso. O inclusive en la hora de receso, con mucho gusto. También les doy el teléfono y si me tienen que llamar, yo con mucho gusto. Entonces, permítanme continuar para el resto de la audiencia. Entonces, este enfoque de riesgo, estábamos hablando del queso. Vamos ahora a lo que dice Roque. Entonces, vamos a lo que dice el marco de control interno. Vamos a terminar esta primera diapositiva. Dice que diseñado para proporcionar seguridad razonable. Primero, el control interno debe de tener un diseño. Control interno no es, por favor, no es un manual, no es una política, no es que alguien tenga un montón de papeles ahí y dice que este control interno, mucha gente te dice, queremos los manuales de funciones, queremos los manuales de funciones. Y realmente lo que están hablando, Ricardo, es de las políticas, procesos y procedimientos del negocio, ¿verdad? Porque si hablamos de un perfil de puestos y funciones, esas son las funciones específicas de una persona en una entidad X. Los manuales operativos sí, podríamos hablar de política, proceso y procedimiento. Entonces, cuando hablamos de diseño, hablamos de que en una gerencia, hablemos de la gerencia financiera, la gerencia comercial, la gerencia de cuentas por cobrar o jefatura, como ustedes quieran llamarle, cada una de estas gerencias en su gestión necesitan un compendio de políticas, procesos y procedimientos, las cuales se recopilen en un documento que se vendría a llamar el manual de cuentas por cobrar, el manual contable financiero, el manual comercial, el manual operativo. ¿Qué recoge este manual? Vale la redundancia, política, procesos, procedimientos. Lleva flujogramación, lleva anexos, y estos anexos, ¿qué vienen a ser? Los formatos que se utilizan para la gestión del área. Todo esto obedece a un diseño, ¿verdad? Y este diseño, cuando yo lo estoy elaborando, yo debo de enfocarme
en todo aquello que genera el mayor riesgo en mi área para que el control me mitigue esos riesgos, me mitigue que se me materialicen los riesgos. Lo voy a traducir en español. ¿Qué es el control? Disminuir los riesgos. Esa es su función. Es un tratamiento de riesgo. Así es. Roque, puedes poner ahí, quiero que Omar atienda esa pregunta de Dorlan. Ahí está Dorlan. Maestro Omar, buenas tardes. Las políticas normativas internas. Espérate, arriba, por favor. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? ¿De arriba o de abajo? ¿Pueden nombrar algunas aplicaciones que apoyen la labor de elaboración y mantenimiento de esas políticas y normativa interna? Gracias por su colaboración. Buenas tardes. Las políticas normativas internas son parte del control interno. ¿Pueden nombrar algunas aplicaciones que apoyen la labor de elaboración y mantenimiento de estas políticas y normativas internas? No, está bien. Ay, Dorlan, es que la pregunta dice que si pueden nombrar algunas aplicaciones. La palabra aplicaciones, Imagino que es un sistema, ¿no? no sé si habla de sistema, pues porque si hablamos del sistema, ahorita no es que esté de moda SAP, pero SAP es uno de los sistemas más robustos que trae implícito ese sistema controles internos que ayudan a mitigar el riesgo de la gestión en cada uno de los módulos de SAP. SAP no te permite hacer un pago si no está conformada una factura. SAP no te permite hacer una entrada a bodega si no hay un inventario relacionado con una orden o un pedido. Entonces, todo esto son controles que ya trae implícito este software, ¿no? el software son los TAC famosos, ¿no? Sí, exactamente. Los controles informáticos. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué sucede cuando dice pueden nombrar algunas aplicaciones? La palabra aplicaciones no... Tal vez la reformula. Tal vez la reformular con esa palabra, por favor, con mucho gusto, porque aplicaciones, no sé si estamos hablando de aplicaciones de app o esto, ¿verdad? O simplemente estamos hablando de procesos, no sé. Dice aquí, el control interno debe tener un diseño, no es un manual, no son las políticas, el control es disminuir los riesgos, ¿sí? Eso lo estamos hablando, Sandra, ¿sí? Colegas, disculpen un minuto, nuestro presidente se tiene que retirar y pues quiere despedirse, ¿verdad? Estimados colegas, sí, efectivamente voy a otra reunión. Lamentablemente porque yo hubiera querido estar aquí porque está interesante el tema, ¿verdad? Aquí uno, con Omar aprende uno todos los días que lo escucha hablar de control interno. Así que les dejo siempre con él y aprovechen el tiempo y los conocimientos. Hagan las preguntas que sean suficientes, pero creo que más lo vamos a ahondar en el seminario que vamos a hacer. Sí, llegamos a ser diplomados, pues igual, porque este tema son temas bien... Así es. Dale la mano. Muchísimas gracias. Es importante. Dale la mano para enseñar. Bueno, pues, Bueno, estimado, muchísimas gracias. gracias, estimado. Por atendernos Muchas gracias. como colegio. Con permiso, Ricardo. Gracias. Con permiso, lo dejo en buenas manos, estimados colegas. Bueno, continuamos entonces. Sí. Para los que están escuchándonos, no podemos responder todas las preguntas, pues prácticamente imposible porque hay más de 100, 200 personas conectadas, pero sí vamos a escoger algunas, Ricardo, que estén relacionadas con el tema. Sí les pido, ¿verdad? Les suplico que por favor traten de formular la pregunta un poco más clara para poderles dar una respuesta apropiada, exactamente, que se ajuste a lo que ustedes quieren o pretenden escuchar. Sí, miro que Dorlan reformuló la pregunta, dice, me refiero a procedimientos e instructivos de trabajo elaborados mediante software. Lo que está mencionando son meramente controles financieros de las transacciones. Exacto. Procedimientos o instructivos de trabajo elaborados mediante software. No sé, la verdad. Sí, no sé lo que quieren.
que usted tiene la respuesta, ¿verdad? Y tal vez quiera compartirla, ¿verdad? Es con mucho gusto. Yo honestamente no capto qué es lo que usted pretende transmitirnos, ¿verdad? Por favor, si tiene la respuesta, compártala para leerla. Sí, con Sí. mucho gusto, pues, porque si lo tiene, con mucho gusto, ¿verdad? O si realmente quiere preguntar algo más puntual, yo con mucho gusto, pero ahí se me queda un poco. Ok, sigamos. Sandra, muchas gracias. Ya me dio su mensaje de que estaba tomando nota. Es correcto. Entonces, miren, escuchen y los que puedan verlo. Ese enfoque de riesgo en sí es diseñar controles, Ricardo, que estén dirigidos al core del negocio, al corazón del negocio, ¿verdad? Acordate que todo empresario lo que busca es resultado, lo que busca es utilidad. Entonces yo me voy a enfocar en aquellos controles que al no estar bien diseñados, pueden permitir que se materialicen riesgos importantes, en los cuales yo tenga pérdidas importantes en mi negocio. Puedo poner varios ejemplos, no sé si se te ocurre alguno, con mucho gusto. Adelante, no, tranquilo. Ok, puedo poner varios ejemplos. Pusimos un ejemplo del queso para que sea algo así muy simple, ¿no? Pero una empresa que se dedica, por ejemplo, al mantenimiento o reparación de equipo industrial. Por estos días ando haciendo una reingeniería, una reingeniería organizacional en una empresa. Me contrataron ahí, pues estamos avanzando, gracias a Dios. Entonces, esta empresa se dedica a este punto de mantenimiento, reparación y venta de repuestos de equipo pesado, de equipo industrial. Ese es su core del negocio. Entonces, si ese es mi core del negocio, yo debo de buscar controles eficientes, como dice, eficientes y eficaces, relacionados a la parte operativa. La parte operativa es la parte de servicio, que es el taller, la parte de compra, porque yo compro repuestos, pongo repuestos y también vendo repuestos. La parte de ventas, la parte de importación. Y postventa. Y postventa. Claro, hay un tema de postventa, porque también necesitan captar clientes para el servicio de mantenimiento. Entonces yo voy a poner controles ahí que permitan de que yo no corra, ojo, en una empresa que vende servicios al público de este tipo, o como hablamos inclusive de Casapela o cualquiera de estos que venden servicios, uno de los riesgos importantes que ellos cubren es el riesgo de imagen. ¿Sí? Porque cuando una empresa que vende servicios ¿cómo es la palabra? Cuando en el mercado se sabe que el servicio no es bueno. Sí, se me escapa ahorita. Ajá, Sí, pero ajá. Bueno, ahora con eso las redes sociales fácilmente Se deteriora su imagen. se deteriora su imagen porque nosotros decimos se ríe a la bola, ¿no? Pero no es la palabra correcta. Sino que hay una... Se hace viral. Eso, gracias, Roque. Se hace viral. Ya la gente dice, bueno, no vayas ahí porque el servicio es malo. No voy a mencionar nombre porque no corresponde. Yo he visitado en algún tiempo un restaurante que vendía una buena sopa, pero de pronto la sopa se fue deteriorando y me dijo un amigo, mira, la última vez que fui no estaba bien. Después otro amigo me dijo, mira, la última vez que fui, el queso que me pusieron no estaba bien. Y yo, la última vez que fui, también la sopa no salió bien. Entonces, resumen, muchos de los que íbamos ahí ya no vamos. Y hoy por hoy prácticamente desapareció el negocio. Sí. ¿Sí? Entonces, ese riesgo de imagen es importante para el que vende servicios. Bueno, a mí se me ocurre nada más hacer un comentario que tal vez resulte muy simple, ¿verdad? Pero yo creo que este tiempo de aquellos que andaban haciendo copia y pegue de manuales no va con esto. Sí, no puedes andar vendiendo manuales pagados del internet sin de previo hacer un estudio de identificación, análisis, valoración de riesgo, conforme, como dice la norma 31.000 2018, ¿verdad? Sí.
sea, es que no, porque el mercado estaba lleno de gente vendiendo. Yo recuerdo cuando entró el famoso coso en el 2013, que había que hacer manuales y la gente los andaba bajando del internet y vendiendo. No diría que todos, ¿verdad? Porque yo no he realizado una investigación respecto a eso, pero sí miré muchos casos, ¿verdad? De gente que andaba vendiendo manuales copiados y pegados de viajes que no responden, y para que pueda hacer coso 2013 para las entidades de gobierno, tenés que hacer la evaluación de riesgo. Si no están los papeles de trabajo de la evaluación de riesgo, ese manual no pasa. O sea, no te lo aprobaban. No sé ahora, pues yo estoy retirado de la gestión pública desde hace años, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, pues no pasaba, ¿verdad? No sé ahora cómo decirlo. Y en el caso de las empresas privadas, ¿verdad? Pues igual siento que no deja de ser un engaño copiar y pegar, ¿verdad? Y venderle a una empresa un manual de control interno sin antes haber hecho de previo un diagnóstico y una evaluación de los riesgos. ¿O estoy equivocado? ¿No? Absolutamente, ¿cómo va a estar equivocado si usted es un maestro de esto? O sea, por favor, Ricardo, o sea, yo estoy acá, pero yo sé que tu conocimiento pues, es tan amplio como el de muchos colegas que pueden estar ahí y tal. Nosotros tratamos de compartir experiencia. Ahí está tu hijo. Sí, sí. Salúdalo. Sí, No te está mi pongas tan hijo. serio ahí. Sí, está mi hijo Osmar ahí. Saludos, Omar. Aquí estamos sacándole sonrisa a tu padre. Muchas gracias, hijo, por estar ahí conectado. Entonces, es importante lo que mencionó Ricardo. Y eso, Ricardo, te agradezco, de verdad te agradezco mucho que trajiste a colación el tema de evaluación de riesgo, porque ya me di a esa parte, pero perfecto. Vos, para poder diseñar un control interno adecuado en una empresa, tenés que conocer el giro del negocio. Tenés que hacer una evaluación de riesgo, como bien lo dijo Ricardo. Sobre todo, tenés que conocer, Ricardo, los objetivos estratégicos, la visión, la misión, el plan estratégico, el plan operacional de esa empresa, para que vos podás diseñar controles internos a la medida. Eso de copy-paste ya no existe. Porque además el problema del copy-paste es que vos, si te copias de otro manual, copias un modelo que no es el tuyo. Y con eso te copias los riesgos que tiene el otro. Y los errores. Y los errores que tiene el otro. Pero sobre todo no van a ser a la medida. O sea, entonces yo me he metido, Ricardo, algunos colegas no saben, pero yo he estado gerenciando varios proyectos de implementación de sistemas. ¿Ok? He estado gerenciando varios proyectos de implementación de sistemas y me he dado cuenta de que cuando vos estás implementando un nuevo sistema, vos lo haces para mejorar todas tus operaciones, para que tus operaciones sean más eficaces, ¿verdad? Entonces, cuando vos diseñás un control interno, vos no podés separarte de la parte informática, no te puedes separar del sistema, porque muchas de las transacciones que se hacen fuera repercuten dentro del sistema y viceversa. De tal manera que hay gente que, bueno, voy a hacer unos manuales, pero no voy a tomar en cuenta cuál es el sistema que estás usando, qué versión es, para qué te sirve el sistema. No, definitivamente vos tenés que evaluar riesgo, conocer el giro de negocio, conocer los objetivos de la institución. Porque esto trata de contribuir al logro de los objetivos. Claro. ¿Y porque quién te puede cortar el logro de tu objetivo? Los riesgos que se te materializan. Cuando la gente hace presupuesto de ventas o metas de venta, es porque están pensando llegar hacia un resultado, llegar a alcanzar X utilidad. Si no llegan a vender lo que tenían planificado,
obviamente los resultados o las utilidades no van a ser las planificadas. Yo debería de venir conociendo los objetivos por cada una de las funciones que forman parte de la organización. Venta, mercadotecnia, producción, compra, servicio por venta, todo, porque cada función tiene su objetivo, que todos contribuyen al objetivo global, al objetivo estratégico de la empresa. ¿O no lo es así? Claro, claro. ¿Ok? Claro. Como te decía, Ricardo, tus intervenciones son claras y precisas. Vos tenés conocimiento, vos sos auditor externo desde hace muchos años, así que siempre... Un viejo auditor, decía amigo, pero más viejo que auditor. Sí, siempre es grato compartir con vos este Sí, tipo de cosas. Yo quiero seguirme enfocando en el tema Okay. de riesgo, para que la gente que esté escuchándonos, los colegas que nos están escuchando, hagan la consideración, cuando hablen, cuando piensen en control interno, piensen en los riesgos que el control interno me va a mitigar. Una cosa, Ricardo, que muy pocas empresas, aún siendo grandes empresas o medianas empresas, no tienen un manual, políticas, procesos o procedimientos, para decirlo de esta manera, relacionado con plan de continuidad de negocio. Eso es increíble. Yo he dado mucha impresión, pero es que no tienen un plan de continuidad de negocio. Y cuando se materializa el riesgo, ¿de qué riesgo estamos hablando? Vamos, se fue el sistema. Y tengo que seguir vendiendo. Tengo qué sé yo, 5, 7, 8 vendedores ¿cómo le dicen? En tienda. El piso. El piso. Tengo 8 vendedores de piso que están vendiendo y dependen del sistema para verificar. Vamos a pensar algunos que tienen vehículos y han llegado tal vez a Autonica a comprar repuestos. Autonica, no sé si alguna vez ha ido a Autonica. No, hermano, yo no he cambiado de carro en años. Bueno, entonces, ahí en Autonica hay como 8 vendedores, 9, no sé. Pero todos estos vendedores tienen que estar utilizando el sistema constantemente para verificar un repuesto, verificar, ¿ok? Entonces, también he visto en otros negocios que tienen, bueno, las farmacias, verifican ahí el medicamento que vos les vas a comprar. ¿De qué medicamento ya lo verifican? La pregunta del millón. Y si no hay sistema, Ajá. ¿qué pasa? Ya no venden, la farmacia no vende. Si te voy a decir qué hace, sí, porque Ajá. eso ya me ha pasado. Okay. ¿No? Agarra el celular y llama, ¿verdad? A la central y le dice, tenemos ibuprofeno, gel. Y entonces ve y le dice hasta el precio, porque no solo es saber la existencia, es en cuánto lo vendo. Exactamente. Salude a Francisco, que ahí está nuestro amigo en común. Francisco, bueno, hermano. Un gran abrazo, Francisco, abrazo virtual, hermano. Igual para Jimmy, un gran amigo, gran colega. ¿Quieres contestarle la pregunta, Jimmy? Disculpa. Sí, Jimmy, dice, para evaluar el riesgo debemos tener bien identificado el mercado externo. Por eso, de retenciones de clientes y fidelización, si hablamos de una empresa de servicio. Bien, Jimmy, más que pregunta, un comentario, una notificación. Así es, Jimmy, gracias. Muchas gracias. Muchos de los que escriben ahí, los colegas, son comentarios bien acertados. Les agradezco a los que hacen su comentario. Nosotros vamos a seguir compartiendo. Ahí está Flavio también. Está Flavio González Roque. Hola, Flavio. Flavio estudió una maestría con nosotros. Flavio, sí, un gran amigo también. Estudió con nosotros, Flavio. Mucho, claro, Flavio. Okay. No envejece, sí, siempre el mismo. Jenny Acosta, saludos, Omar, excelente exponencial. Jenny de Pizza House. Bueno, está bien. Ahí llegamos para un descuento, Jenny. Jenny, le hacemos publicidad a Pizza House. La mejor pizza que hay, no me vuelta yo. Okay. Mi hija ayer fue a Pizza House. Nada más que ayer mi hija fue para allá buscando los payasos. Yo le dije, no, amorcito, no hay payasos. ¿En serio? Sí, no sé. Pero sí se comió su pizza porque le encanta. Okay. Sigamos con el tema. Sigamos con el control. Sigamos con el control. Y dejemos la pizza porque es rica. Entonces, es importante que nosotros, a la hora de diseñar el control interno, cumplamos con lo que decía Ricardo. Evaluación de riesgo. Ojo, muchachos.
evaluación de riesgos. Hay muchas personas que no saben dónde evaluar riesgos o dónde identificar los riesgos. Yo les voy a dar la dirección. ¿Cómo lo hago? Ahorita les ¿Cómo voy lo a dar hago? la dirección. Dinos ahí cómo lo hago. Ahorita mismo les doy la dirección. Okay. Cuando yo quiero evaluar riesgo, yo me voy a ir a ver los objetivos del área o los objetivos institucionales. ¿Dónde están los riesgos? En los objetivos. Sí, sí. Si conozco los objetivos, conozco los riesgos. Si son objetivos estratégicos, serán riesgos estratégicos. Y si son riesgos estratégicos, entonces necesito controles estratégicos. ¿Son Entonces, blandos o duros? ¿Los controles a nivel estratégico son controles blandos o son controles duros? ¿O ambos? ambos, y la palabra clave que siempre he enseñado a algunos que han recibido seminarios o clases conmigo, la palabra clave es depende. ¿Te gusta esa Me palabra? encanta. Ya siempre la decís Siempre. cada vez que hablamos. Siempre. Depende. Pero no se me queda, me la voy a Bueno, aprender. aprendémosla. Ok. Para todo, la palabra depende es la Depende. clave. ¿Por qué es la clave? Porque no es lo mismo, como dice Alejandro Sáenz, no es lo mismo un negocio en China que un negocio en Rusia, Sí. aunque sea lo mismo. No es lo mismo un negocio en el mercado oriental que un negocio en Plaza Inter, o no es lo mismo un negocio en Plaza Inter o en las Américas, ¿cómo se llama este? Roque de las Américas. Gran Mall. Multicentro de las Américas, gracias, que en galería. Yo me he dado mi sorpresa. Los segmentos son diferentes. Diferente. Entonces, igual con las empresas, no se puede por eso copiar modelos de control interno, ni tampoco copiar modelos de gestión de riesgo. Cada cual tiene su particularidad. Entonces, regresando a la pregunta original, ¿dónde están los riesgos? En los objetivos. Entonces, cuando yo voy a evaluar riesgo en una empresa, lo primero que pido es, dame tu plan estratégico para conocer cuáles son tus objetivos de largo y mediano plazo. Dame tu plan operacional para conocer tus objetivos de corto plazo. Dame tu presupuesto. Fíjate que ahí hay una pregunta de Kevin, no logro ver el apellido. Saludos, Kevin. Dice, ¿qué enfoque debe tomar en cuenta una empresa para aplicar el control interno por primera vez? ¿Dónde está la pregunta? Buenas tardes, quería preguntarle, ¿qué enfoque es la pregunta? Bájala un poco. Hola, Jorge, un placer, Jorge, muchas gracias. Bájala un poco. Buenas tardes, ahí está. Mira, ¿qué enfoques debe tomar en cuenta una empresa para aplicar el control interno por primera vez? Ok. Buenas tardes, quería preguntarle, Kevin López, ¿verdad? ¿Qué enfoques debe tomar en cuenta una empresa para aplicar el control interno por primera vez? Muchas gracias. Ok, es una buena pregunta. Y sí, cuando dice qué enfoque, yo voy a cambiársela un poquito. ¿Qué consideraciones debe tomar en cuenta una empresa para aplicar el control interno por primera vez? Lo primero, estimado Kevin, es ver el diseño de la estructura organizacional. Si no hay, yo tengo que planteármela. Traducido al español, ¿cómo está organizada la empresa? ¿Cuántos departamentos tiene la empresa? ¿Cuánto personal trabaja en la empresa? Para poder identificar qué tantos procesos tengo que diseñar. Cuando digo procesos, diseñar me refiero a controles. ¿Qué tantos controles debo diseñar para cada uno de los procesos? Hay empresas que no tienen un departamento fuerte de cuentas por cobrar, otros sí. Hay quienes tienen departamentos fuertes de venta, hasta tienen gerencias de venta, otros no. Hay quienes tienen gerencia operativa, gerencia operacional, otros no. Hay quienes tienen gerencia financiera, otros no. Todos tienen contabilidad. Entonces, yo voy a ver cuál es la estructura. Voy a comenzar por ahí, Kevin, por ver la estructura. Una vez que yo tengo la estructura, obviamente, si yo cuento con un plan estratégico, plan operacional, presupuesto anual, yo estoy súper bien, porque ahí puedo ir a recoger muchas de las cosas en las que yo me voy a enfocar. Pero cuando es por primera vez, lo primero que tengo que darme cuenta es cómo está estructurada la empresa. Si no existe una estructura, yo tengo que hacerla,
para beneficio del que va a diseñar los controles. Después, ¿qué sigue? La evaluación del giro del negocio. Eso va pegadito con la evaluación de riesgo, Ricardo. Porque la evaluación del giro del negocio es qué hacemos aquí, qué vendemos, qué producimos, a quién le vendemos, bajo qué esquema lo hacemos. A mí se me recuerda, disculpa, en el año 1997 salió aquí en Nicaragua, se puso de moda lo que era el HACCP, que es el sistema Hazard. Y hablaba de algo, ¿verdad? Ese Hazard insistía mucho en los puntos críticos de riesgo y control. ¿Dónde pongo control? En los puntos críticos del proceso, de cada proceso, independientemente del área de gestión donde estás. Los puntos críticos, ¿quieres más agua? Sí. Ajá. Por favor, sí. ¿No quieres café? No, 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 está bien. ¿Rosquilla? No, no, no. Ah, bueno. En los puntos críticos de riesgo y control. Entonces, ¿dónde yo debo identificar primero dónde están mis puntos críticos? Yo agregaría a tu respuesta que está dando a nuestro amigo Kevin. Mira, Kevin, hay que partir de algo, aunque no estamos sugiriendo copiar y pegar, pero en términos de riesgo, ¿verdad? Hay como catálogos de riesgo también. Importante es saberlo, ¿verdad? Hace poco leí un libro de esta editorial AENOR que tiene que ver con cómo implementar la ISO 31000-2018 en una empresa, ¿verdad? Y él menciona algo que me parece, y estoy de acuerdo con el criterio del autor, es que ya hay catálogos de riesgo. Y eso no los vamos a inventar nosotros. Lo que habría que pensar es si dentro de esos catálogos de riesgo que hay, ¿verdad? Cómo se pudieran realizar o materializar dentro de la empresa, ¿verdad? Para efectos de establecer esa identificación de riesgo que habla. Porque ya hay categorización, increíblemente las grandes categorías y conceptos individuales que hay sobre riesgo. Probablemente pudieran haber riesgos nuevos que no que estén dentro de la empresa y que no estén dentro de los catálogos de los cuales pudiéramos disponer, ¿verdad? Porque ya hay pues mucho recorrido y la humanidad no parte de cero en términos de conocimiento y menos hoy en día. Si no partimos de un cero, ¿verdad? Pero sí hay que revisar, ¿verdad? Esos catálogos. Yo pudiera agregar eso, ¿verdad? Como digo, está en un libro que por cierto lo encuentran en la biblioteca virtual del colegio, el libros es que se llama, ¿verdad? El libros que ya los que ya se inscribieron pueden acceder a ese beneficio y buscar a AENOR, se llama la editorial. Esa editorial es muy buena y encuentran ustedes muchos textos sobre lo que tiene que ver con control interno y con riesgo también, ¿verdad? Porque realmente, como Omar decía, no hemos pasado la primera lámina y ya se nos van a ir las 2 horas. Ese es el gran problema con vos, porque venimos y no pasamos nunca de las primeras láminas. El material lo vamos a subir, se va a compartir. El material de la profesora Heidi, ya lo compartimos, Roque, disculpa. La colega Heidi nos vino a hablar de riesgos también el día martes. Tuvimos una hora con ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Subir el video? Subir el video, lo vamos a subir muy pronto para alguien que preguntaba ahí, ¿verdad? Disculpan los comerciales, pero es que aquí hay comerciales y tenemos que cumplir con los patrocinadores. Pensando en contratarte para una empresa que me pidió alguien de marketing. Ok, bueno, te comento que tú sabes que me gusta estudiar y estoy finalizando una maestría en periodismo en España de manera virtual. Yo creo que no sé si te había comentado. Sí. Y estamos finalizando aquí en Nicaragua una maestría en administración de empresas, con lo cual vamos a sumar 2 maestrías más al raquítico currículum que tenemos, ¿verdad? Como no has querido agregarte, yo siempre te invito. Creo que te dije cuando iba a iniciar periodismo también. ¿Querés que estudiemos? Lo que pasa es que, Ricardo, cuando te muras vas a tener que dar como 3 féretros. No, lo que vamos a hacer es contribuir con conocimiento a la humanidad y en nuestro campo más cerca, que es nuestra membresía, ¿verdad? El conocimiento es para compartirlo y no estamos haciendo de dinero. Honestamente, estamos contribuyendo a la sociedad
Y hay que verlo así, dice alguien, ¿cómo has cambiado si antes solo pensabas en reales? Pero ok, sigamos adelante. ¿Quieres hablar más sobre esta lámina o podemos cambiarla? Sí, la verdad es que todo el tema, tal vez nos ayuda, Roque, con... ¿Puedes disminuirla, Roque? Vamos a terminar esta lámina Ok. porque es que en el concepto de control interno, si sabemos de control interno, cuando estamos en el concepto, tenemos una amplia gama de cosas de las que podemos comentar. Yo hablaba de diseño, yo creo que ya con lo del diseño creo que hemos quedado bastante claro. Voy a seguir para terminar con lo que dice el concepto, diseñado para proporcionar una seguridad razonable. Esa palabra seguridad razonable, ¿a qué se refiere? Eso es importante saberlo. Se refiere a que el control interno, por muy bueno que sea, por muy bien diseñado que esté, por mucho que se aplique, por mucho que se cumpla, nunca va a evitar los riesgos en un 100%. Me gusta esa palabra y me recordaste a un jefe mío que decía, total que usted es bien fresco, me decía. Cuando pone esa palabra se está curando en salud, me decía. Sí. Porque si pasa algo, fue el margen mínimo el que falló. Sí, es que la palabra razonable es que no es absoluto. Que no es absoluto, estamos de acuerdo. La verdad es que la palabra razonable significa no es absoluto. Por eso es que la función de la auditoría interno externo de auditor, ¿cuál es una de las funciones del auditor? El escepticismo. Porque por mucho que me entregué papeles y tal, yo siempre tengo que decir, la verdad debe ser demostrada, no inferida. Yo voy a inferir que es, no, yo voy a demostrar que es. Entonces, la palabra seguridad razonable quiere decir de que por muy bueno el diseño del control, siempre va a haber un gap, una brecha, un margen de error. Siempre. Quiero hablar de la razonabilidad y después dice, con mira a la realización de objetivos en la siguiente categoría. Dice, efectividad y eficiencia de las operaciones. Ok. Efectividad y eficiencia de las operaciones. Ricardo, en los años que yo llevo de conocimiento en cuanto al tema de riesgo, yo respeto todos los riesgos. Todos son importantes y todos pues, pueden traer consecuencias graves cuando se materializan. Mas, sin embargo, hay un riesgo que yo siempre lo he comparado con el comején. Ya, sí, se me metió el comején a la casa. Se te metió el comején a la casa. Entonces, el riesgo que yo siempre lo he comparado con el comején es un riesgo pero tan pequeño y a veces tan oculto que uno te das cuenta y te va comiendo. Cuando él ya se comió todo lo que se iba a comer, te sentás en el pupitre y pasas de viaje, porque ya la madera por dentro se la comió todo el comején. Entonces, ¿de qué riesgo estamos hablando? Estamos hablando del riesgo operacional. Por eso es que dice aquí eficiencia y efectividad y eficiencia de las operaciones. Quiere decir que un buen control interno lo que está buscando es cómo mitigar el riesgo de las operaciones, que sea eficiente y que sea eficaz. Sí, hay un riesgo de imagen, hay riesgo tal. Por algo, dentro del riesgo operacional, se incluye el riesgo de sistema, el riesgo de recursos humanos, el riesgo legal. Esos tres riesgos van incluidos dentro del riesgo operacional. Y el riesgo operacional es aquel que está, dice, entre razonable y adecuado. ¿Qué dijo la del principio? Dijo el principio indicadía. Bueno, como dijo, puedes ponerlo razonable y adecuado. Bueno, ok. Ah, sí, bueno, es que sí. Es bien filosófico. Esto es bien filosófico. Pasada le digo, ¿y qué es el bien? Lo que está bien, me dijo, y el mal, lo opuesto del bien, pero no llegamos a nada, ¿no? Ajá. A vos no te gusta la filosofía, pero a mí claro, sí, claro me gusta porque nos enreda. Ajá. Y al final terminamos en un enredo mayor.
pero eso de apropiado, ¿verdad? También es bien relativo. No sé si quieres decir algo, ¿verdad? Al respecto. Te cedo la palabra. Yo no, pues a mí me gusta porque es una palabra que es bien subjetiva, ¿verdad? Lo apropiado es bien subjetivo siempre que no pongamos cuáles son los parámetros para medir ese término de apropiado. Cuando usted dice apropiado, bueno, es como una camisa de baño, de salir de baño, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegas a eso? ¿Qué es lo apropiado? Lo apropiado para Omar, lo apropiado para Roque es muy distinto de lo que es apropiado para mí. Él cambia, ¿verdad? De los niveles de satisfacción que podemos estar esperando de cada producto o servicio, lo apropiado, eso es efectivamente. Yo agarro un control interno y yo diría es apropiado bajo mi estándar. Pero no sé si hay un estándar que sea más exigente y lo va a llenar. ¿Es apropiado para ese otro estándar? No. Por eso es que es bien relativo, ¿no? Mira, si hay algo de la filosofía que me gusta es que siempre hay un qué. Y que al final le seguís dando y no llegas a nada. Por eso los filósofos no son muy bien vistos, ¿verdad? Bueno, dentro de los cuales me incluyo. Por eso, para que vayamos viendo el tema de la filosofía. Pero entremos a la parte práctica, porque eso es lo que yo quiero, que nuestros colegas se vayan, ¿verdad?, con el cómo. El cómo no es filosófico, el qué es filosófico, el cómo no. Enséñame en la parte práctica de hacer las cosas. ¿Cómo hago yo, verdad, un sistema, o cómo monto un sistema de control interno en una empresa? Decía alguien ahí, ¿verdad? ¿Cómo hago eso? Yo solo sé que no sé nada. ¿Estamos de acuerdo, Noel? Y cada vez sabemos menos. La ignorancia son más grandes, ¿verdad? Y el conocimiento más pequeño. Bueno. Te he pensado, ¿verdad? Te voy a decir que el método de la demostración es de René Descartes. Es observación, análisis, evidencia y demostración. Ese es el plano cartesiano de la ciencia. Cualquier método científico va a agarrar, ¿verdad? La observar, analizar, sintetizar, obtener evidencia y demostrar. Ese es el método de la ciencia. Y como ahí está mi amigo que dice, yo solo sé que no sé nada, yo también, ¿verdad? Que cada vez es menos. Por ahora quiero seguir con el tema de que mucha plática, que no en serio, porque no el tema, porque cada vez te estás ahí trayendo mucho. Dale, hombre, no se nos duerma nuestro amigo. Uno tiene derecho a no aburrirse en una sesión de clase. Eso es uno de los paradigmas emergentes de la educación. El derecho de no aburrirme y de que el que me llegue a hablar no me aburra. Y si me aburra, me marcho. ¿Sabía eso? Por eso yo cuento chistes. Okay, pero, yo sí, dale. Pero yo no contaba pero ya pasaba la primera lámina, dale. Recuerda que este punto, los que han estado conmigo en seminarios, en maestrías y tal, conocen mi estilo. Yo doy un briefing, puedo pasar 3 horas hablando del tema, ya saben que solo les pongo el título y paso 3 horas. Y después les digo, ahora vamos a comenzar el seminario. Okay. Porque realmente yo no soy de leer, soy de compartir. ¿No te gusta el karaoke? ¿O? Sí, no me gusta. Entonces, para los que les gusta la filosofía, entren a internet y busquen ahí quién es Confucio, para la reina de Panamá, Miss Panamá. Ahí ya se van a dar cuenta y esa es filosofía. ¿Ah? La confusión. Sí, ¿quién es Confucio? Ella dijo, ¿quién inventó la confusión? Un chino japonés. La confusión, sí, es cierto. Ahí que lo busquen. sigamos. Ok, dale. Disculpen, ¿verdad? Si nos salimos del tema, a veces es para darle un poquito de animosidad a la presentación, a la charla. Entonces yo estaba con el Comején, que por cierto vos andás Comején en el carro. Entonces... No, Comején no come lata. Por eso, pero vos sí andás Comején en el carro. No, en mi casa tengo Comején. ¿No es en el carro? No, en la casa. No te has dado cuenta, pero Comején está en el carro, ¿qué? ¿En serio? Siga, pues en serio, es una broma, Ricardo, ¿cómo va a haber Comején en el carro? Siga. Porque vos sabés que son vectores. Sí. El carro es un vector que traslada cualquier agente, o sea, lo puede hacer.
No lo dudaría, porque por eso había unos camioneros que se metían a aquellos zancudos que después se vino la plaga de paludismo de Honduras y salieron las autoridades diciendo que habían entrado los zancudos en un camión. No sabían de eso. ¿Por qué no me sacaron? Solo necesitaba un vector y el vector es el camión. ¿Por qué no le pidieron pasaporte? No, porque no hay cómo. Le pidieron pasaporte a los zancudos. Eran zancudos hondureños. Ah, bueno, pues entraron con el G4, entonces entraron solo con cédula. Pero dale pues ahí. Entonces el riesgo operacional es el riesgo más difícil de cuantificar y muchas veces el riesgo más difícil de identificar, porque está presente en toditas las operaciones. El riesgo operacional está presente desde una persona que limpia el piso hasta un director. Pasemos desde la conserje hasta el director. Pasamos por los jefes de área, por los supervisores, pasamos por el gerente general, Vigilante. pasamos por todo el mundo, desde la conserje hasta... Entonces, todo ese bloque que tiene que hacer algo en la institución, esa palabra algo significa de que en alguna operación está relacionado. Si vos trabajas en una institución, en alguna operación está relacionado, aunque sea la operación de limpieza, de limpiar el techo, de limpiar los canales. ¿Qué te parece a vos si la persona encargada de limpiar los canales y el supervisor del mantenimiento, ninguno de los dos tienen control, ni saben qué canales han limpiado ni qué no han limpiado? Viene la lluvia y todos los canales están repletos de suciedad y se inunda, yo he visto inundada muchas empresas, y se le inundan los papeles. Entonces, algo tan simple resultó que inundó la empresa de agua. A nosotros nos pasó una vez, pero no por canales, sino por una avenida que se desbordó un manhole y se nos metió el agua en la oficina y nos desbarató nos desbarató como 8 o 9 baterías que estaban en el piso. Las quemó, Roque. El agua entró a la batería y las quemó. Las teníamos en el piso. Las ligó. Las ligó. Entonces, a partir de ahí, pusimos un control. ¿Qué hicimos? Toda la batería en tarimas. Inclusive en Pricemar, en algunas partes venden unas tarimas para poner CPU. Antes los CPU se ponían en el piso, ¿te vez te acordás? Sí. Entonces, estamos hablando de riesgos operacionales, tales como alguien que hizo un arqueo de caja y no completó el arqueo de caja. Solo puso el monto total y ya concilió el total del efectivo y ya. No le puso fecha, se le olvidó. No le puso firma, se le olvidó. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos un documento que debería de ser un control, que es la hoja de arqueo, pero como fue completada inadecuadamente, ya no me sirve. ¿Cómo es? Un control relajado. No lo completó, o sea, tengo el formato, pero no lo completaron. Entonces, al final, yo tengo un documento que no genera el control que yo requiero. Que voy a esperar. Exactamente. Entonces, ahí ya no es una deficiencia en el diseño, sino que es una deficiencia del recurso humano, que no lo hizo adecuadamente. Por eso es que los riesgos operacionales están presentes en todo lo que hacen las personas, ¿verdad? Entonces, este riesgo es importante medirlo cuando la operación tiene que ver o está ligada directamente con el core del negocio. Sigo con cuando decir core, ¿a qué te quieres? Cuando quiero decir core, hablo del corazón del negocio. Hablo de la misión de la empresa. Ok, para que sí, bueno, claro, por eso estamos acá. Okay. Por eso estamos. Esa es la parte que me encanta de vos, que me comencé a cuestionar lo que digo. Entonces, cuando yo hablo de core del negocio, hablo del centro, hablo del corazón, hablo de la misión, hablo de la razón de ser del negocio. Entonces, si yo tengo un restaurante, ¿verdad? ¿Cuál es el core del negocio del restaurante? No, dímelo. Ver, cuando vas al restaurante, ¿qué es lo que pedes en un restaurante? Comida. Entonces, ¿cuál es el core del negocio? No es licor. No es el licor, porque es que no es un bar, estoy hablando de un restaurante. El licor es el core del negocio de una licorería, de un bar. Pero cuando hablamos de un restaurante, el core del negocio está enfocado en 2 vías.
la comida y la atención al cliente. Cuando hablamos de atención al cliente, ojo, hablemos de los mobiliarios, hablemos del confort que le vas a dar al cliente, la atención rápida, la comida caliente, ¿verdad? Etcétera. Pero el core de ese restaurante es la comida. Entonces, ¿dónde voy a diseñar mis controles más importantes? En la preparación de los alimentos. Entonces, aquí entra el chef, si es que es un chef o una cocinera, son las personas a las que yo debo de vigilar más. Las operaciones que hace el chef tienen que ser entonces controles estratégicos operacionales. ¿Dónde lo voy a poner? ¿En el que está en la puerta, en el mesero, o lo voy a poner en los controles estratégicos en las operaciones que hace el chef? Lo tengo que poner en los controles estratégicos en las operaciones que hace el chef. Una de las cosas que muchos cuidan en algunos restaurantes es la receta, ¿verdad? Porque robarte la receta es saber qué es y cómo es que lo prepara. Entonces, cuando yo voy a hacer controles, me voy a enfocar en riesgo, me voy a enfocar en el restaurante, en la preparación de la comida. Y ahora sí voy a meter un comercial para poner un ejemplo más claro. Hace unos días, hace tal vez unas 4 semanas, mi socio y amigo y compañero y hermano, Denis Chavarría, que muchos lo conocen de los que están conectados, me invitó a almorzar en un lugar que yo no conocía, ¿verdad? Me invitó a comer una sopa de marisco. La que estaba salada, ¿no? No, eso fue hace tiempo, no, eso es ahorita. Okay. Estamos hablando de Adele's Kitchen, la cocina de Adele. La señora se llama Adelaide, por cierto, haciéndole una publicidad. El lugar está ahí. A cobrar. No, no vamos a hacerle publicidad de ¿cómo se llama? El Consejo Supremo Electoral que está por Autorote del Chele, una arriba, una al sur, media arriba. Bueno, en ese lugar, la comida, ojo Ricardo, la comida se sirve en el momento. Si pedís una sopa, tenés que esperar media hora, porque te la hacen en el momento. Si pedís un rondón, porque además es comida con toque caribeño. Okay. Entonces quiero ir al control, quiero ir ahí para no estar hablando más de la comida. El punto es que la persona que cocina, ¿quién crees que es? Doña Adela. Doña Adela, la dueña. Tiene 2 o 3 ayudantes ahí, pero es ella la que está ahí. Resultado, la comida es extremadamente rica y ya tienen una gran cantidad de clientes. Entonces, ¿dónde está el control estratégico operacional? Aunque doña Adelaida no tiene un manual. El formulario. No tiene un formulario, pero implícitamente ella está controlando su negocio. Desde el control clave y estratégico enfocado en el mayor riesgo de ella. Que la comida no tenga un sabor rico. Fíjate que quiero recomendar a los colegas, yo pues acostumbro ver en YouTube muchos documentales y hay uno que me gustó mucho, es cómo funciona el proceso de elaboración de comida en, ¿cómo le llaman a esto? En los cruceros, en el crucero más grande, ¿verdad? Hay probablemente unas 7,000 personas embarcadas cada vez que este crucero sale. Eso sin meter, ¿verdad? O sin incluir el personal, que anda como 3,000, 3,500, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho la atención, y ahorita por eso me acordé de eso, cómo la verdad la capacidad del sistema no solamente automatizado, porque a veces solo pensamos que el sistema solo es los algoritmos que están en un automatizado, ¿no? Pero ¿cómo hace, verdad, para preparar todos esos alimentos, la carga de alimentos? No se cocina más que alimentos o insumos, ¿verdad? Para los productos que se van a preparar, que aquellos que se cargan cuando el crucero sale. Es decir, este crucero sale de Miami. Puede pasar una semana. Sí. Royal Caribe. Royal Caribe. No, ese no es el más grande. Ese es uno de los más grandes, pero no el más grande. Entonces, solamente en Miami se carga todos los insumos, carne, arroz, pescado, pollo, todo. No se cocina otra cosa
que no se haya embarcado ahí en Miami. Entonces, son unas grandes bodegas, es increíble. Miren el video, ¿verdad? Es increíble la capacidad de administración de inventario. ¿Sí? Es increíble elaborar diario 7,000 platos de comida para el desayuno. Y la pregunta es, ¿y cómo sé qué elaboro? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Hay 10 restaurantes en el crucero. Yo la vez pasada tuve la oportunidad de estar en Dominicana. Yo creo que vos también has ido allá a Dominicana, en Punta Cana, que te dicen, tienes que llamar, ¿verdad?, antes de cada tiempo para saber qué es lo que quieres comer. O sea, no, por eso que estás hablando, si haces la comida, pero yo debo de saber que tengo 3,000 personas y entonces hay un sistema que dice, ¿verdad?, y saca un aleatorio y dice, hay 1,000 personas que son asiáticas, hay 2,000 que son de América Latina. Ok, ¿y qué comen las personas de América Latina? ¿Comemos como los asiáticos? No, tenemos culturas diferentes de alimentación. Entonces yo no puedo preparar cualquier alimento. Entonces ese sistema, que en este caso estoy hablando del sistema automatizado, él tiene, ¿verdad?, saca un perfil de consumo por origen de las personas que embarcaron. Es increíble, eso es control también, ¿o no? Claro, Es control, porque si no podríamos darnos el caso de preparar 7,000 platos de comida para las personas que pudieran decir, no me voy a comer eso porque eso no me gusta. O sea, no me imagino y que estemos los nicaragüenses, por ejemplo, que siempre preguntamos por el gallo pinto. El nicaragüense es bueno a comer gallo pinto, aún así vaya a un 5 estrellas, siempre quiere gallo pinto y pregunta si los domingos hay nacatamal o no. Así es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura. Entonces, ¿verdad? También yo agregaría eso, porque a mí me gusta agregar otras cosas a estos aspectos, que tienen que ver con aspectos antropológicos, culturales. Si cuando vos hablas de control, también entra un poco la cultura, que la norma esta la hizo 9001-2015 y el estándar 31,000 que mencionaba nuestro amigo ahí sobre las directrices de riesgo, menciona, ¿verdad?, lo importante que es establecer cuál es la cultura. Es una cultura de control. El control es cultura. Es cultura, es cultural. Es cultural. Es cultural. Bueno, te dejo porque te quité tiempo sin querer. No, tranquilo. Ok, de todo lo que acaba de mencionar el doctor Illescas, la palabra cultura, o sea, el control, Ricardo, se ejerce en una empresa cuando hay cultura de control. Y esto es importante lo que acabas de mencionar. Si no hay cultura de control, por muy san diseño, por muy san plan de continuidad de negocio, ¿verdad?, por muy manuales de X que existan, si no hay cultura de control, no te vistas que no vas, ¿verdad? Y hablando de cruceros, está en 2 cruceros. Ajá. Y los cruceros más grandes los tiene la empresa Royal Caribbean. Hay uno ahorita que efectivamente pueden llevar 7,000 personas, más 2,000 personas de tripulación, o sea, una monstruosidad. Acabo de hacer un viaje, creo, el año pasado lo inauguraron. ¿Lo invitaste? Sí, he estado en un par de cruceros. Primer crucero fui con un hermano que en paz descanse. Segundo crucero fui con mi esposa. Entonces, sí, es interesante cómo funcionan los cruceros, pero bueno, volvamos a la cultura de control. Entonces, efectivamente, eso que mencionas es un control, que a través de un sistema aleatorio, ellos pueden ver la cantidad. Es como nosotros en auditoría, cuando tenemos un software de auditoría, el software le metemos los datos y nos puede dar como respuesta las probabilidades X o las probabilidades Y. Y nosotros de ahí podemos determinar la materialidad o podemos determinar el alcance de una auditoría, ¿verdad? Haciendo pruebas aleatorias que pueden ser a través del sistema o pueden ser a través de hojas de cálculo, pues, dependiendo lo que yo esté utilizando. Entonces, hablando del tema de control, dice COSO que el modelo COSO identifica 5 componentes interrelacionados. Entonces, hablamos de COSO 1 o COSO enfocado meramente en control interno, y ahora le decimos también enfocado en riesgo.
Entonces, estos 5 componentes, el primer componente dice que es el ambiente de control. Este ambiente de control o ambiente interno, como se conocía antes en los 8 componentes de COSO 2 ERM, habla más que nada de la cultura de control interno, la cultura interna de la empresa. Hay empresas que uno llega y con solo entrar se da cuenta que hay muchos controles. Desde que entra, el vigilante te dice, deme su cédula, si no, no pasa. Apaga el celular. Apaga el celular. Si no, carro, si no trae mascarilla, no pasa. Entra y el carro lo tiene que estacionar de retroceso. Hay una empresa que no voy a mencionar el nombre porque la verdad es que ni me recuerdo, pero llegué uno de estos días y me dice el guarda, mire, me estacioné con la parte del frente del vehículo y me dijo, tiene que estacionarse de retroceso. El guardia fue exclusivamente a decirme eso. Entonces, todo eso forma parte del control. Por eso estamos hablando de cultura de control. No de balde, el modelo, en su segundo componente, tiene evaluación de riesgo. Es decir, hay alguien que nos preguntó, ¿cuáles son los enfoques? Decía la pregunta algo así, ¿qué enfoque tengo que considerar cuando una empresa va a hacer controles internos por primera vez? Entonces, aquí tiene la respuesta. Lo primero es ver el ambiente de control. ¿Cómo es el ambiente de control ahí? Lo segundo sería evaluación de riesgo. Evaluar los riesgos. Ya les explicaba antes, ¿dónde están los riesgos? Los riesgos están en los objetivos. Si yo conozco los objetivos, conozco mis riesgos. Si conozco, Irma García dice, siempre nos detenemos porque nos acaban de aparecer algunas preguntas. Yo sigo ahora. Le saluda, ok, García. El doctor Sí, excelente, estimado. Le saluda Irma García Ortega, docente universitario, y me parece excelente la idea del diplomado de control interno. ¿Estás viendo, Rocco? Es importante. Porque ¿qué es lo que sucede, Ricardo? Todas las empresas medianas y pequeñas, no hablemos de la grandota, hablemos de pymes. La mayoría de las pymes, Ricardo, no tienen estructurado un sistema de control interno adecuado. Escuchen eso, lo voy a repetir. Adecuado. No tienen estructurado un sistema de control interno adecuado. Estamos hablando de estructura, diseño de control interno. No tienen estructurado un sistema de control interno adecuado. Entonces, cuando hablamos de estructura y diseño, ojo, hablamos de estructurar y diseñar un sistema de control interno. Entonces, control interno no es un manual, no es una política, no es un reglamento. Es un sistema integrado. Y es un sistema donde participa toda la empresa. Un sistema, como que hablemos nosotros del ser humano. Somos un sistema perfecto. Por algo tenemos ojos, por algo tenemos nariz, la nariz tiene pelos por algo, oído en la cabeza, etcétera. Es un sistema armónico. Entonces, el sistema de control interno debe ser diseñado de tal manera que me garantice una seguridad razonable de que mis operaciones van a mitigarse a través de estos controles para evitar la materialización de los riesgos. ¿De cuáles riesgos? Los riesgos propios del negocio. Entonces, todo esto, cada una de estas cosas, pues obviamente ya con más tiempo se puede ir explicando y etcétera. Entonces, todas estas pymes, Ricardo, quieren estructurar controles y se les pide mucho a los contadores, a los auditores internos que más bien los ponen como responsables de control. Mira, hacemos los controles, hacemos los manuales. Allá nos ponen contadores o auditores internos a inventar, a ver qué hacen. Porque son pobres, sí. No, tratan como que le están pidiendo algo que no les corresponde. No, o sea, cuando digo pobre, me refiero a llevarnos, pues. Ahí va. En ese momento, digamos. Entonces, es importante por eso conocer bien cómo funcionan los controles para poder sentarse con propiedad con la administración y decirle, ustedes son los responsables del control. Yo lo puedo diseñar si soy auditor interno, pero la responsabilidad es de ustedes son, etcétera, etcétera. Pero lo importante es saber de controles y antes que se nos acabe el tiempo,
Voy a mencionar un control más. Dentro del riesgo operacional, te dije que estaba riesgo de recursos humanos, riesgo de sistema, riesgo legal. Y se me escapó mencionarte uno, quizás uno de los más importantes para las pequeñas empresas, el riesgo de fraude. El riesgo de fraude está implícito dentro del riesgo operacional. ¿Y lavado de activos? También. Pero hablemos del riesgo de fraude. Claro, el riesgo de lavado de activos está presente en varios de los riesgos y en varias categorías, pero dentro de la categoría de riesgo operacional se ubica el riesgo de fraude. Y muchas empresas pequeñas, pymes, tienen ese riesgo operacional bien alto. Entonces, el siguiente componente es evaluación de riesgo. Primer componente dijimos que era ambiente de control. Tercer componente es actividades de control. Tienen un orden específico. Primero el ambiente de control. Después voy a hacer evaluación de los riesgos. Ya expliqué que los riesgos los voy a ver donde están los objetivos. Después voy a ejercer actividades de control. ¿Qué cosa es actividades de control? Es exactamente el diseño de el control adecuado. El tratamiento. El tratamiento. El tratamiento que le vas a dar a los riesgos. Bueno, ojo, ¿verdad? Los riesgos tienen un tratamiento específico para cada tipo de riesgo, pero en sí la respuesta al riesgo son 4, pues, ¿verdad? La respuesta al riesgo son 4. Pues ya sabes, lo tomo, no lo tomo, lo comparto, ya me olvidó, o lo administro. Pero cuando yo decido tomar el riesgo y administrarlo, tengo que poner controles y hacer actividades de control que sean diseñados adecuadamente para mitigar los riesgos, para evitar que los riesgos se materialicen. El cuarto punto, que tampoco es nada menos importante, información y comunicación. Entonces, cuando yo tengo los controles, una de las condiciones sine qua non, sin la cual no van los controles, es que no se divulguen. Los controles deben de divulgarse, deben de informarse, deben de comunicarse por los canales adecuados. De nada sirve establecer un buen diseño de control y no darlo a conocer como corresponde, cómo funciona, quién lo tiene que ejercer, por qué lo tiene que ejercer. Importante, cuáles son las herramientas de control que voy a establecer en determinado departamento, en determinada unidad o en la misma compañía. Y finalmente, el quinto componente de control que dice monitoreo. Cualquier cosa que hagas, si no la monitoreas, si no la supervisas, no te funciona. Igual con el control. Por muy bueno que sea el control, si no lo monitoreas, si no lo supervisas, no te vistas. Sí, que no vas a que no vas. Mira, Alejandro, tu pregunta, ninguno de nosotros dos trabajamos para el gobierno y lamentamos no poder atender tu pregunta. Hay otras preguntas allá y respuestas donde dice 5, Roque. No, allá en ese, ¿qué dice? Podría diferenciarnos entre un plan operativo y un presupuesto. Dice, el presupuesto es parte del plan operativo, Esteban. Podría compartir, no hay nada más ahí, ¿verdad? No hay más preguntas ahí. Hay más abajo, ok. Ahí, Irma, muchas gracias por sus amables palabras, ¿verdad? Ya está Osmar, mi hijo, preguntando. Espérate, ¿qué dice Omar? Ahí, Omar, dice, ya vamos a salir para que tu papá nos invite a Café Las Flores. ¿Qué pasa cuando existe un control, dice mi hijo, pero no se le da seguimiento para saber si el mismo sigue siendo efectivo con el paso del tiempo? Es simple, dijo. Cuando no se hace eso, caduca. Es como el medicamento. Si vos tenés un medicamento, no lo estás revisando si todavía es efectivo y te lo tomás sin revisar la fecha de vencimiento, tenés probabilidad de todo, desde que te dé una hasta que te pueda mandar al hospital. Es importante la caducidad de los controles. Los controles caducan. Eso por eso me gustó una pregunta de Osmar Lawrence. Por cierto, lo conozco, hijo mío. Entonces, efectivamente,
los controles caducan. ¿Cuándo me doy cuenta que caducan? Cuando ya no son efectivos. Cuando yo siento que estoy haciendo control, pero siguen dándoseme los riesgos. A ver, tengo 15 camiones de reparto. Hice unos controles para que los choferes no se maletearan el combustible. Me funcionó bien, pero ya no me está funcionando. Ahora, ¿por qué? Porque ya caducó el control que pusiste. Puede ser que el riesgo haya mutado también. Puede ser que el riesgo También, haya mutado y ya ese control no le sirve. ya no le sirve, ya no está a la medida del riesgo el control. Es una buena. Otra más, Ricardo. Roque, por favor, puedes disminuir ahí y miremos del otro lado si hay intervenciones hacia arriba, hacia abajo, no sé. Los controles son repetitivos, dice mi amigo ahí, Noel. Ok. Vamos cerrando, son las 5 para las 4. ¿Tienes algo que podamos ver en 5 minutos? Sí, hacer un cierre, claro, en 5 minutos. Primero que nada, agradecer a los que se conectaron. Estamos claros que esto es un conversatorio de 2 horas. No pretendan que aquí podamos contestar todas las preguntas o aclarar todas las dudas, ¿verdad? Hay oportunidad, ya lo hemos mencionado, de un seminario de 4 encuentros, si no me equivoco, y también creo que el colegio está pensando seriamente en hacer el diplomado en control interno. Entonces, en ese diplomado de control interno, la intención sería que las personas que salgan de ese diplomado tengan la capacidad de hacer manuales de control interno, ¿verdad? Esperamos que eso pueda servir a las personas de manera directa. Para cerrar, yo quisiera, antes que cierres, hacerte el reto. Aquí vamos con el reto. Hagamos. Me gusta mucho el TikTok, oíste, pero mi reto va en otro. Quisiera invitarte a que hagamos otro conversatorio muy pronto, antes que nos vayamos de vacaciones, y hablemos más de control interno. Y tú tenías unas charlas ahí sobre cómo elaborar manuales. Pudiéramos abordar ese tema acá de cómo elaborar manuales. Claro, Ricardo, con mucho gusto, con mucho gusto. Es importante que las personas que manejan control interno sepan de control interno, pero que también sepan diseñar y hacer los manuales como tal. Okay. Y esa es la finalidad. Si yo sé de control interno, debo de tener la capacidad de poder diseñar controles adecuados y de hecho, pues hacer los manuales. Cuando hablamos de diseño, Ricardo, hablamos de elaborar precisamente las herramientas. Cuando hablamos de herramientas, hablamos de manuales, hablamos de formato, hablamos inclusive hasta de una aguja para entrar a un residencial. Eso es un control y es parte de un diseño de control. Entonces, para seguir cerrando, yo podría concluir que este control con enfoque de riesgo es lo que yo decía al inicio. Es enfocar, es hacer el control o diseñar el control pensando en los riesgos relevantes del negocio. ¿Pero cuáles? Los riesgos más importantes son los que están dentro de la actividad corazón, core del negocio, dentro de la actividad que genera la utilidad principalmente, como explicaba en el caso del restaurante, la comida. Y lo que yo decía al inicio es que iba a explicar lo que era la diferencia entre enfoque y basado en riesgo. Entonces, cuando yo lo hago con enfoque de riesgo, la actividad la hago pensando en el riesgo. Cuando yo lo hago basado en riesgo, valoro el riesgo, no me enfoco en él, lo valoro para diseñar mi control específico sobre esos riesgos. Entonces, cuando yo tengo el basado en riesgo, voy a valorar el riesgo antes de hacer cualquier cosa en el manual. Y cuando digo enfoque, es que voy a ver el riesgo, lo voy a tomar en cuenta. No sé si logro establecer con claridad. Es una línea bien delgada. Claro, sí. Pero en una lo tomo en cuenta y en el otro lo voy a hacer ¿verdad? Para disminuir esto directamente. Entonces, pues, esperaría que los que estén más interesados, pues, se sumen o hagan la consulta con el colegio, porque en verdad, yo soy del tipo de personas que me gusta, como lo dijimos anteriormente, compartir experiencia y tratar de darle lo mejor a las personas de lo que yo he aprendido
y que ellos puedan tomar de esa experiencia lo que mejor les sea conveniente para sus actividades. Gracias, Carlos. Bueno, amigos, colegas, gracias por las amables palabras, gracias por sus intervenciones. Tal vez a veces encuentran un poco extraño, ¿verdad? El formato, este es un formato de conversatorio y no de charla magistral. Por eso interrumpo a nuestro invitado, ¿verdad? Porque es un conversatorio, es tomarnos un café, no hay un formato muy rígido, ¿verdad? Hay que comprender eso. La idea del tipo de formato es este. Espero pues que no les haya incomodado, ¿verdad? No pretendemos eso, pretendemos que sea un programa ameno donde nadie se nos aburra, pues, ¿verdad? Y probablemente si nos salimos un poquito de tono y no resulta muy agradable, disculpen, oyen, que no es ese el motivo. Yo encantado siempre de compartir con mi amigo Omar Lauren, ya casi 2 décadas vamos a cumplir de esta amistad sólida, ¿verdad? De intercambio de conocimiento, de una relación bien madura profesionalmente hablando, ¿verdad? Y de apoyo, pues tenemos que apoyarnos, los profesionales para crecer tenemos que apoyarnos. Siempre hay alguien que sabe lo que nosotros no sabemos y nosotros sabemos lo que probablemente el otro no sabe. Somos complementarios, ¿verdad? Las disciplinas son complementarias hoy en día, con tanta información es difícil que alguien se la sepa de todas, y quien lo crea así anda muy perdido, ¿verdad? Tiene que comprender la complementariedad de las ciencias. De mi parte a Marvin, gracias a Marvin, a Vilma igual, a GKMM, no tiene el número de miembros, no pude leer ahí. A todos y a todas, ¿verdad? Muchas gracias, el Señor les bendiga, gracias por apoyarnos, seguimos en nuestro trabajo de día a día, ¿verdad? De tratar de compartir con nuestros invitados especiales, todos son de gran calidad los invitados que tenemos acá, ¿verdad? Y agradecemos porque lo hacen voluntariamente, acá nadie recibe un honorario por venir, ¿verdad? Este es un tiempo que dejamos para compartir con la membresía y que lo hacemos con mucho gusto. Buenas tardes y hasta la próxima. Buenas tardes.